Han llegado a Ingeniería Civil 2, al segundo nivel de la carrera. Muy bien. Eh, Vamos a contarles un poquitito en qué consiste nuestra asignatura. Estuve rebuscando por ahí, Julieta, y encontré un Power con el régimen de la asignatura, al que hice alguna adaptación, pero como venimos trabajando con la soga al cuello en el Departamento de Ingeniería Civil, puede ser que la adaptación tenga alguna falla, así que estate atenta, Julieta, por favor. Ya estoy hablándole a Julieta, no la presenté a Julieta. Julieta Martino, la ingeniera Julieta Martino, es la auxiliar de nuestra asignatura, es la que viene siendo la responsable de toda la parte de prácticos de, este, del turno de la mañana. Y ya que estamos hablando de esto, hago dos comentarios respecto de nuestros auxiliares. Julieta Martino tiene un cargo de ayudante por las circunstancias de restricciones que tenemos de cargos de auxiliares no en nuestra carrera, en general en la facultad y en la universidad. Por cuestiones presupuestarias, donde siempre la plata no alcanza, los cargos que están más restringidos son los de auxiliares. Por eso hay un cargo de jefe de trabajo práctico en la materia, que es el ingeniero Martínez, que ahora lo van a ver en la presentación, no a él, el nombre. Y la realidad es que Julieta eh, cumple el rol de jefe de trabajo práctico ampliamente. Lamentablemente no se lo hemos podido reconocer en su cargo. Y asimismo, para que también vean el esfuerzo que hacen muchos auxiliares y mucha gente que colabora más allá de estas restricciones presupuestarias, y ya que estamos voy a hacer otro comentario también al respecto. El ingeniero Mariano Madoni es jefe de trabajo práctico, él sí tiene el cargo de jefe de trabajo práctico, lo tiene en Ingeniería Civil 1, pero además colabora en Tecnología de la Construcción, que es la integradora del tercer nivel, y este año, que ha tenido un poquito más de tiempo por ahí en su actividad, decidió venir a colaborar desinteresadamente, se lo voy diciendo a Mariano también, este, a Ingeniería Civil 2. Creo que con una muy buena intención, que es la de formar parte de la continuidad de las tres integradoras de la carrera, lo cual es excelente. Que el equipo que conforma las integradoras de la carrera, al menos de los tres primeros niveles, y en realidad con los otros dos tenemos bastante vínculo también, pero en los tres primeros niveles vayamos estando bastante integrados. También el ingeniero Rosa, el que ustedes por supuesto conocen, participa de la Cátedra de Tecnología de la Construcción, que es la integradora del tercer nivel. Eso va a permitir fortalecer el rol de integración en la carrera. Y les decía, les estoy mencionando estas cuestiones de restricciones presupuestarias, y no quiero dejar de referirme también, disculpen acá que estoy más en el rol del director de departamento que en el docente de Ingeniería Civil, pero en realidad yo creo que todo docente también, en general los docentes están todos de acuerdo con lo que les voy a comentar ahora. Ustedes no sé si alguno de ustedes le ha hecho uso. La realidad es que han sido mucho más los alumnos de los ciclos superiores que del ciclo de los primeros años, pero tal vez sí hicieron uso con alguna básica o algo de la resolución 1090 que sacó el Consejo Superior a fines del año pasado. Forma parte esta resolución de un paquete de medidas
que, digamos, en forma general se las denomina de flexibilización del reglamento de estudios. Reglamento de estudios que es bastante flexible ya, es un reglamento de estudios que se aprobó en el 2017, creo, si mal no recuerdo, o entró en vigencia, creo que vos, Julieta, por ahí te acordás más que yo, que en ese momento estabas con la actividad en el departamento, entró en vigencia en el 18, ¿no? No me acuerdo si entró en vigencia en el 17 o en el 18. En el 17. Ah, bien. Bueno, eh, ese reglamento yo digo que tiene bastante flexibilidad porque, bueno, por un lado introdujo el tema de la promoción en todas las materias de la carrera, lo cual en línea general a mí me parece bien. Pero introdujo algunas cosas que no son por ahí tan buenas, como por ejemplo el hecho de que los trabajos prácticos de las asignaturas no vencen. Es decir, que si ustedes, ahora vamos a hablar del régimen de aprobación de Civil 2, si ustedes firman la materia, no la aprueban, no la promocionan y tienen que rendir final a fin de año, pueden venir a rendir el final en el 2022, en el 2023 o en el 2045. Exagerando, obviamente, ¿no? Ahora, la realidad es que una asignatura, cuando se firmó en un año, a los 2, 3 años, realmente uno le pierde totalmente el hilo y de qué trataba, y es muy difícil remontar eso y después rendir el final. Con lo cual, si el estudiante se toma al pie de la letra esta, este artículo del reglamento de estudio, y no lo considera por ahí como debiera considerarlo, como una especie de excepción, sería mucho mejor que fuera algo excepcional, que a alguien, bueno, se le pasó el tiempo y en vez de, antes eran 4 años el límite, no podía rendirse el final más allá de 4 años. A alguien se le pasó el tiempo y una se le corrió 5 años, bueno, va a hacer el esfuerzo, por ahí va a estudiar, va a ir a alguna clase, qué sé yo, y va a rendir el final y no tiene que recursarla. Bueno, podría ser, pero tomarlo como una regla para llevarlo adelante y empezar a dejar finales pendientes y cursar materias, a la larga se convierte en un salvavidas de plomo, porque cuando uno llega a terminar de cursar materias y debe 14 finales o 15 finales, de los cuales 5 o 6 son materias que las cursó hace 6 o 7 años, en realidad hizo la carrera, cree que hizo la carrera en, no sé, 6 o 7 años, pero le quedan otros 5 o 6 años para dar finales. Entonces, en vez de hacer la carrera en 8, como por ahí la está haciendo mucha gente, cursando y aprobando, en la medida que puede cursar materias y aprobarlas, la hace en 11 o 12. Si la hace, si logra vencer la inercia de tener que rendir esos finales de materias tan alejadas. Por eso, más que aconsejarles, les pido que tengan en cuenta esto, que sean conscientes de hacer algo lo más ordenado posible. Y vinculado a esto de lo más ordenado posible, quiero retomar lo de la resolución 1090. La resolución 1090, para aquel que lo usó ya sabrá cómo funciona, para los demás les cuento, permitía en la inscripción que acaba de terminar, es un poco optimista, estamos todavía inscribiendo, pero que está terminando, digamos, permitía que los estudiantes se anoten sin respetar el régimen de correlatividades, no solo de finales. Muchas veces los estudiantes han presentado o presentaban todos los años excepciones de pedido de excepción de correlativas por finales. O sea, vamos a un caso concreto. Para cursar Ingeniería Civil 2 hay que tener cursada, obviamente, Ingeniería Civil 1. Para cursar Tecnología de la Construcción hay que tener cursada Ingeniería Civil 2
y el final de Ingeniería Civil 1. Entonces podía ser que venga un estudiante y diga, no, no es el caso habitual porque Ingeniería Civil 1 casi todo el mundo la aprueba o rinde el final, pero lo pongo como ejemplo. Podía venir un estudiante y decir, quiero cursar Tecnología de la Construcción y debo el final de Ingeniería Civil 1. Entonces, en general, en el departamento le decíamos, bueno, podés anotarte en Tecnología de la Construcción o empezar a cursarla como oyente, rendís el final en mayo y ahí te inscribís formalmente. Esa era la excepción que se otorgaba. En cambio, esta resolución lo que dice es lo siguiente: si vos el año pasado, si vos querés anotarte en Tecnología de la Construcción, podés hacerlo, aunque debas el final de Ingeniería Civil 1 y cualquier otro final que haga falta para Tecnología de la Construcción, o sea, no solo uno, sino 2 o 3 finales, todos los que requiere esa materia, pero además podés hacerlo sin haber cursado Ingeniería Civil 2, con la única restricción de que te anotes, te hayas estado inscripto el año 2020. O sea que si el estudiante se inscribió en el 2020, pero no aprobó, no pudo firmar la materia, podía, con esta resolución, solicitar la inscripción a Tecnología de la Construcción. Esto que ya de por sí no está bueno, porque es un desorden con las correlativas, en algunos casos académicamente es totalmente inconsistente. Imagínense ustedes que un estudiante puede cursar Análisis Matemático 2 sin haber firmado Análisis 1. O sea que hoy día, a lo mejor, y capaz que alguno de ustedes lo está haciendo, están cursando en paralelo Análisis 1 y Análisis 2. Espero que el que lo hizo y se anotó pueda hacerlo, Dios quiera, pero la verdad que lo veo muy complejo, muy difícil. No habiendo podido firmar Análisis 1, encontrarse ahora con Análisis 1 y la complejidad de Análisis 2. Dios quiera que firme las dos, o Dios quiera que por lo menos firme Análisis 1. Ojalá que sea así. Pero la verdad que todos estos subterfugios que se han aprobado, vamos a pensar de buena fe que se aprobaron pensando que iban a colaborar con aquel que tuvo problemas el año pasado, que no pudo firmar esa materia, esta Análisis 1 o Ingeniería Civil 2 que estoy poniendo como ejemplo, porque se enfermó de COVID, o tuvo que atender a un pariente, o perdió el trabajo y tuvo algún inconveniente económico muy grave, o no se podía conectar a internet, o no tenía computadora adecuada. Uno no niega que han existido esos casos. Las estadísticas que he visto en general hablan del orden del 5% de los inscriptos que han sufrido, no que han sufrido estas cosas, por ahí hubo más que sufrieron estas cosas, pero ese un 5% que no pudo, que explicó que no pudo completar asignaturas por estas cuestiones. Tengo serias dudas de que esta resolución los ayude, porque si tienen algún problema de salud, o si no tienen la computadora, o si no tienen el software, o no tienen el acceso a internet, la resolución no se los va a proveer, ni le va a mejorar la condición de salud. Eso es muy difícil, pero a lo mejor sí se podría haber intentado proveer de computadoras a quien no la tenía en forma adecuada, a ese número restringido, por supuesto, porque la universidad no tiene plata para demasiado, pero conseguirle a alguien algún acceso a internet que no tenía. En cambio, esta resolución generalizada, en el caso de nuestro de Ingeniería Civil, llevó a que de las 3.000 y pico de inscripciones, de pedidos de inscripción habituales que había, este año hubo inscripciones no, con excepciones mucho más altas también, seguramente porque hubo más gente que abandonó el año pasado y también porque hay más facilidades horarias al ser virtual, al no tener que ir presencialmente a la facultad,
al poder uno conectarse desde distintos lugares y qué sé yo, también hay más facilidades horarias, por ahí los estudiantes que en un año presencial a lo mejor se inscribían en 4 o 5 materias, ahora se inscriben en 8. Entonces eso ya hizo explotar las inscripciones. Pero además la resolución, en nuestro ejemplo, por ejemplo, de nuestro departamento de Ingeniería Civil, de unas 3.000, creo que 200 o 500, digamos, inscripciones, se agregaron 690 pedidos, un 20%. O sea que para mantener los cursos iguales, de 120 cursos que teníamos, no, perdón, estoy dando un número, no son 120, 80 cursos, digamos. De 80 cursos que teníamos, tendríamos que tener por lo menos 16 cursos más. Obviamente eso no ocurre, razón por la cual no hemos podido otorgar las 690 inscripciones. Hemos tratado de cumplir y estamos tratando de cumplir con el compromiso que tuvimos con los consejeros estudiantiles de nuestro departamento, de otorgar al menos una de estas excepciones a los que han solicitado, y aquellos que estaban inscritos en pocas materias, otorgarles 2, o en algún caso incluso alguna más. Y así todo, y hemos llegado, creo que vamos a llegar alrededor de las 200 y pico, o sea, más de un 30% de estos pedidos otorgados. Y el resto, hay una imposibilidad física de responder a esto, porque estamos cargando cursos donde antes había 30 o 40 alumnos de 60 alumnos. Y la realidad es que para un docente, por más virtual que sea, dar el Zoom para 20, 30 o 50 es lo mismo. Pero corregir trabajos prácticos, evaluar parciales y demás, no es lo mismo. Y llega un momento en que si uno sigue cargando cursos, va a ir absolutamente en desmedro de la calidad de la enseñanza. Por un lado. Por el otro, también cursar las asignaturas sin tener el respaldo del conocimiento o de las competencias adquiridas en las asignaturas correlativas, cuando la correlatividad es académica, existen algunas correlatividades que por ahí no son tan importantes. Pero la correlatividad, por ejemplo, de análisis 1 con análisis 2, evidentemente es muy importante. Y eso ocurre con muchas asignaturas. Cursar materias sin el respaldo de haber ya comprendido y avanzado en el conocimiento lo necesario para poder ingresar a esta nueva asignatura, tampoco es bueno. No digo que es un escollo insalvable, pero no es bueno. También va en desmedro de la calidad de formación. Entonces, lo que hoy puede parecer un beneficio, por ahí alguien lo puede interpretar como un beneficio, incluso se plantea como derechos estudiantiles, el día de mañana va a ser un perjuicio para el graduado, porque todos ustedes, si Dios quiere, su condición de estudiante es circunstancial. Un día van a ser graduados, un día van a ser ingenieros civiles, y nuestra aspiración es que ustedes sean los mejores ingenieros civiles posibles, por un lado, pero que además la sociedad o el mercado, como se quiera, también crean y sientan que ustedes son los mejores ingenieros civiles. Y no, por ejemplo, que digan, pará, che, este estudió en el 2021. Ojo, que hizo la excepción, que fue esa excepción correlativa masiva. En alguna época, lamentablemente, nuestros graduados de la UTN, casi diría que cuando yo me recibí todavía, si bien ya era en bastante menor grado, quedaba una rémora de esto, se miraba al graduado de la UTN como algo de menor categoría. Por circunstancias históricas y demás, que no, si me pongo a explicarlas, nos vamos a ir demasiado del tema. Pero, por suerte lo revertimos, totalmente. O sea, hoy día, cuando buscan un profesional, el ingeniero egresado de la UTN, y especialmente de nuestra regional, de la Regional Buenos Aires, compite con cualquiera, y en algunos casos hasta tiene ventaja.
hasta buscan a ese graduado. Bueno, tratemos de mantener esto. Tratemos de mantenerlo por los graduados de hoy, pero por ustedes que van a ser los graduados de mañana. Entonces, cuando por ahí les llegan estas propuestas, estaría bueno que desde ustedes, como responsabilidad de estudiantes, traten de ser un poquito más refractarios a estas propuestas. ¿Mm? Traten de mostrarle al que viene con esta propuesta de que está seguro de que esto está bueno. A mí me parece que no está tan bueno. Nosotros, entre otras cosas, tendríamos que, a veces no lo hacemos, es un déficit que tenemos en las carreras de ingeniería, creo que en todos lados, de formar a nuestros graduados no solo técnicamente, que es lo que sí hacemos, sino también en otras cuestiones. Por ejemplo, la ética profesional. En Ingeniería Civil 1 al final del año hablamos de la ética profesional. Pero la ética profesional no se va a aprender dando una clase, rindiendo el tema, y por ahí les toca en la última materia tienen que dar un tema de ética profesional, lo aprueban y pasan. Sino que la ética es algo que uno tiene que incorporar como modo de vida. Y también así como en algún momento va a haber una ética profesional, creo que la mejor forma de practicarla y obtenerla es tener una ética estudiantil, en donde uno, como estudiante, a ver, yo no voy a negar, porque yo he sido estudiante, e incluso porque me ha pasado cuando alguna vez cursé un posgrado, y no hace mucho incluso, y me he convertido en estudiante de vuelta. Y automáticamente cuando uno se convierte en estudiante pasa a esa posición de pensar, ¿y cómo hago para zafar de esto? Y a ver, y si puedo hacerlo más fácil, y cómo puedo hacer. Y la realidad es que en los posgrados a uno no le exigen a veces tanto. Y uno, más allá de que vuelve a adquirir esta conciencia estudiantil, también tiene la conciencia ya de alguien recibido y que sabe que es una vergüenza si va y rinde un examen, un posgrado y se saca un 4. Entonces, eso es lo que a uno le impulsa a decir, no, pará, vamos a estudiar un poco, vamos a hacer esto, acomodarlo, porque la verdad que es una vergüenza. Yo no digo que tengan ya ustedes esa conciencia totalmente desarrollada, pero creo que la tienen que empezar a desarrollar. No perder de vista que el objetivo principal, acá hay un gran objetivo que es recibirse. Y ese es el que impone todas estas cosas. Me meto acá, voy por allá, hago este caminito a ver si salgo más fácil. Y es razonable. Es razonable porque es propio de la mentalidad de quien está estudiando. Pero por lo menos en el fondo, en un trasfondo, tiene que estar presente que el gran objetivo es aprender y salir lo mejor preparado posible. Porque al primer día que uno sale de la facultad, el primer día, es más, yo diría que antes de salir, ya cuando uno visualiza que se está por graduar, ahí le empieza a venir la preocupación. Pucha, yo dentro de, no sé, un año voy a tener que estar trabajando, y me están contando esto y la verdad que no lo sé, no lo aprendí bien. Y ahí uno empieza a preocuparse y a investigar y a decir, ahí empieza uno a tomar conciencia. Y ni les digo cuando salió al mercado laboral y tiene que ir a sentarse en una mesa, o en un Zoom será ahora, frente a alguien de recursos humanos y tratar de convencerlo de que uno es el mejor para ese lugar, para ese puesto. O un cliente, peor todavía, convencer a alguien que nos dé plata para hacer algo. Y ahí si uno no se siente seguro, es muy difícil convencer al otro. Entonces estas cuestiones está bueno que uno las vaya adquiriendo de entrada, que más allá de que tiene esa tendencia natural como estudiante a buscar el camino más fácil, ponga algún límite, ponga algún freno en alguna cuestión y diga, no, esto no es lo mejor. Porque aparte en la práctica es muy probable que no resulte lo mejor, es muy probable que el que se anotó en análisis 1 y análisis 2 no firme las dos materias. Lamentablemente, yo ojalá lo haga, porque para nosotros es un éxito lograr que el estudiante avance y se reciba. Pero sinceramente, si me preguntan a mí qué pienso, sinceramente lo dudo.
E incluso pienso que haberse anotado en análisis 1 y análisis 2 al mismo tiempo le va a dificultar firmar análisis 1. Pero bueno, el que lo hizo, métale para adelante y haga la experiencia, y a lo mejor me puede decir a fin de año, ingeniero, se equivocó. Yo pude hacer análisis 1, análisis 2, 10 puntos. Y si no, no le pido que me diga, ingeniero, tenía razón, no hace falta, no ese es el objetivo de esta charla. Pero que le sirva como experiencia. Bueno, disculpen la perorata, pero me parecía que era necesaria dadas las circunstancias en que estamos arrancando el año. Bueno, no sé si alguien tiene algún comentario al respecto o si salió algún comentario en el chat, y si no, vamos a arrancar a contar de qué trata Ingeniería Civil 2. A mí me gustaría agregar, Marcelo, bueno, ya Marcelo nos presentó, buenos días, que hubo más gente que fue entrando. Bueno, soy Julieta Martino, como decía el ingeniero. Fundamentalmente, todo esto que les estuvo comentando el ingeniero es para ayudarlos y ayudarlas a que puedan avanzar y aprender en la carrera. No es para poner ningún palo en la rueda. Lejos de eso estamos, con lo cual pueden consultarnos sobre cualquier temática, no solo de la materia, sino de la carrera en sí. Contamos con la ventaja que el profesor es el director de la carrera y bueno, tanto a Mariano como a mí nos pueden hacer cualquier consulta sobre tanto la vida profesional, la vida estudiantil. Tanto Mariano como yo estamos un poquito más cerca de lo que fuimos estudiantes como ustedes. Y bueno. ¿Qué está queriendo insinuar, ingeniera? No, nada, por favor. Ah, bueno. No quiero insinuar absolutamente nada. Digo que el Sí, ingeniero claramente, Macablán que no es fue insinuar, profesor claramente que nuestro. fue. Y nada, esto de que estamos acá para acompañarlos a lo largo de todo un año. Bueno, a Mariano y a Marcelo ya lo tuvieron el año pasado y si todo va bien, a Mariano lo van a seguir teniendo el año que viene. Pero bueno, que acá estamos acompañándolos en este proceso, que ya vivieron un año de virtualidad. Vamos a ir por otro. Sabemos que es difícil para todas las personas, o sea, no solo para ustedes estudiantes, sino para ustedes en sus casas. Y bueno, acompañarlos y acompañarlas de la mejor forma. Bueno, ¿arrancamos? A ver, por acá. Bueno, dentro de esto que dice régimen de la asignatura, les vamos a contar también, primero, de qué se trata un poquito Ingeniería Civil 2, si es que no tienen alguna idea por ahora. Bueno, acá vuelvo a presentar a la cátedra completa. Yo estoy a cargo de los cursos del viernes a la mañana y el viernes a la tarde, y la ingeniera Ferragut de los cursos del martes a la noche. Como les dije, el ingeniero Ariel Martínez es el jefe de trabajo práctico designado en la materia, pero acompaña a la ingeniera Ferragut en los cursos del martes. Y en los cursos de los días viernes, Julieta, como ya mencionamos, es quien viene siendo la que se ocupa de la parte de los trabajos prácticos y de toda la parte práctica. Los viernes por la mañana, el ingeniero Iñaki Argaín de los cursos de los viernes por la tarde. A Iñaki igual, por ahí van a tener algún contacto con Iñaki, porque en primer lugar, el aula virtual al que ustedes han sido matriculados es común a los dos cursos del viernes. Están inscriptos todos los estudiantes tanto de la mañana como de la tarde, y por lo tanto Julieta e Iñaki, los dos trabajan con el aula. Y además, cuando lleguen a alguna instancia de recuperatorios o cosas así, por ahí van a hacerlo indistintamente con Julieta y con Iñaki. Y por suerte este año se han incorporado a colaborar con nosotros
Mariano Madoni, ahora en el turno mañana, y la ingeniera Natalia Tojo en el turno tarde. Así que bueno, tenemos un equipo bien nutrido, nos sentimos bien fortalecidos para arrancar este 2021 virtual. Vendría a ser el virtual punto 2, que uno tenía ganas de que fuera punto 1,5 al principio, pero está pintando punto 1,5, me refiero a que iba a ser el primer cuatrimestre, pero la verdad que está pintando para punto 2, por lo menos. Vamos a ver. Esperemos que no sea así, no solo por las clases, sino por la salud de todos nosotros. Bueno, objetivos, digamos, esperen que se me... Ahí está. Objetivos, digamos, formativos de la asignatura. Así como hablamos en Ingeniería Civil 1 de identificar problemas básicos de la ingeniería civil, acá vamos a tratar de hacerlo, pero particularmente relacionados con los materiales que se utilizan en la industria de la construcción. Ya enseguida les voy a exponer un poco el contenido básico de la asignatura y ahí lo van a ver. Dentro de esto y de cómo vamos a estudiar el comportamiento y cómo vamos a seleccionar un material, vamos a tratar de que aparezcan algunos contenidos de ciencias básicas que se apliquen. Acá van a aplicar una ciencia básica, la que más van a aplicar, o de la que más vamos a tener a la que vamos a tener que recurrir, es una que no es la más característica de la ingeniería civil, pero que sí aparece obviamente cuando se trata de estudiar los materiales, que es la química. Especialmente al principio del año, cuando hablemos de los materiales en sí mismos, como aislados, no vinculados a alguna componente de la construcción, van a haber bastantes fórmulas químicas en las clases teóricas al menos. No mucho, pero van a ver. No es objeto nuestro de que ustedes se aprendan las fórmulas de memoria. Normalmente no tomamos una fórmula química. No son fórmulas químicas tan complejas tampoco, ojo, no se asusten. Pero sí es importante que conceptualmente entiendan qué es lo que está pasando cuando un producto material pasa por un proceso de elaboración y se convierte en algo distinto, porque hubo una reacción química. Ya sea en un horno, por ejemplo, cuando se fabricó un aglomerante o un cerámico, o ya sea en la obra, cuando ese aglomerante empieza a reaccionar con el agua o con el aire para pasar de estado de pasta, primero a sólido, que es lo que llamamos el proceso de Fraude, que en realidad se refiere a un periodo de reacción química más cortito, y que a nuestra percepción, ese material pasó a ser sólido, y finalmente después, en realidad los procesos químicos continúan, menos aceleradamente, y ese material empieza a adquirir resistencia, o sea, capacidad de soportar cargas. Normalmente estamos hablando de esfuerzos de compresión. Bueno, para entender esto, es importante, al menos conceptualmente, entender qué pasa químicamente ahí. No se trata de aprenderse de memoria, los nombres de memoria. Obviamente hay algunos nombres que va a haber que aprender, los compuestos del cemento Portland, por ejemplo. Los compuestos básicos del cemento Portland. Silicatos, aluminatos, bueno, ya lo verán. Esos, y sí, le vamos a preguntar, porque es algo muy básico y porque además muchas de esas cosas que vamos a ver acá son necesarias para la materia tecnología del hormigón, que van a ver el año que viene, si Dios quiere. O ya están viendo si engancharon la 1090. Creo que no, porque no, como estaba muy lleno esos cursos, tratamos de no llenarlos más. Pero bueno,
Por eso les digo, no es que no se hagan el drama de la química, pero sí traten de hacer un poquito el esfuerzo de comprender un poco químicamente qué es lo que pasa cuando les ponemos por delante algún proceso químico. Que les reitero, nunca es un proceso muy complejo. Y después también vamos a tratar de hacer hincapié a lo largo del año, pero principalmente como tema de fin de año, de las cuestiones ambientales vinculadas a la industria de la construcción. O sea, en Ingeniería Civil 2 vamos a tener una primera aproximación a las temáticas ambientales. Ustedes saben que en nuestra carrera hemos generado un grupo de asignaturas electivas que permite al egresado tener un perfil ambiental. Aquel que quiera, que le interesa, que podrá hacer todo el paquete o podrá tomar algunas de esas selectivas. De manera que es un interés importante de la carrera que nuestros graduados y que nuestros estudiantes primero adquieran conciencia ambiental, porque es parte principal del ejercicio de la ingeniería en general y de la ingeniería civil en especial. Nuestros trabajos, nuestras obras son de gran magnitud y producen grandes impactos. Lo ideal sería que no haya impacto. Eso es mentira. No existe una obra civil sin impacto. Lo que hay que tratar es de minimizar esos impactos, de compensar los impactos y de hacer que valga el beneficio que se obtiene con esa obra, con construir esa obra, con construir ese edificio, con construir ese camino, con construir esa presa, no se vea injustificado frente al daño que provoca el impacto de la obra, sino que esos daños sean tenidos en cuenta y sean evitados en lo posible o mitigados en el caso de que no se puedan evitar. Bien. Bueno, este es un poco el panorama de lo que vamos a ver a lo largo del año. Después pueden ver en el otro lado, hay un documento que ya subió Julieta. Después si querés, Julieta, puedes subir este Power también, pero hay un documento que ya subió Julieta que dice régimen de la asignatura, donde está el programa, todo esto desarrollado en forma de programa. Acá les presento simplemente un poco el panorama de lo que vamos a ver a lo largo del año. En el primer cuatrimestre vamos a ver todo lo que está en la columna de la izquierda, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver en el primer cuatrimestre. Vamos a ocuparnos de hablar de todos esos materiales, de explicar, mencionar muy brevemente cómo se fabrican, pero más que nada de tratar de ver las propiedades que esos materiales tienen, vinculadas muchas veces a ese proceso de fabricación, por eso es el objeto del proceso de fabricación, para que cuando uno tenga que elegir ese material, cuando uno tenga que elegir un cerámico, cuando uno tenga que decir, voy a levantar una mampostería, una pared, ¿con qué me conviene hacerlo? Voy a hacer una mezcla, ¿qué aglomerante me conviene usar? ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta cuando voy a usar un agregado, una arena, una piedra? ¿Para qué me sirven los distintos tipos de aditivos? No voy a entrar ahora a explicar qué son aditivos. Bueno, lo digo brevemente, son productos que en pequeña proporción se agregan en general en el agua de la mezcla al hormigón, principalmente al hormigón, se agregan a otras mezclas también, pero principalmente nos interesan los que se agregan al hormigón estructural, al que se va a usar para hacer una estructura de hormigón simple u hormigón armado, o sea, hormigón sin acero o con acero, para mejorar o modificar alguna propiedad de ese hormigón. Hacerlo que adquiera resistencia antes, o que sea más fluido para poder penetrar mejor en los moldes, u otras propiedades. Bueno, ¿qué propiedades tiene una madera natural que tengo que tener en cuenta? O sea,
que se extrae del tronco, una madera, hay distintos tipos de maderas industrializadas, o sea, productos que se obtienen a partir de la madera como materia prima, y qué características tiene cada uno de ellos. Y así con todos esos materiales. Abajo de todo quedan las pobrecitas pinturas que muchas veces nuestro cronograma no nos permite entrar con ese tema. Es el comodín, es la cenicienta de nuestro programa de la materia y a veces nos quedan afuera. Marcelo, Sí, Julieta. hay un estudiante en el chat, Nicolás, que hace una pregunta. Dice, ¿esto lo vamos a relacionar con tecnología de los materiales? Esto no lo vamos a relacionar con nosotros, con tecnología de los materiales. Efectivamente, muy buena la pregunta y muy bueno el comentario en este momento. Tenemos la particularidad de que nuestra asignatura se cursa en paralelo con tecnología de los materiales, que para ahí no sería lo ideal, pero por una cuestión de organización de la carrera creo que no hay otra posibilidad. No sería lo ideal, ¿por qué? Porque estamos demasiado pegaditos viendo o repitiendo muchos temas. Pero el enfoque de tecnología de los materiales es distinto. Por suerte, uno de los docentes, la que tiene más cursos, que es la ingeniera Ferragut, es docente de Ingeniería Civil 2 y de Tecnología de los Materiales. Esto permitió ir mejorando la relación, la integración de las dos materias, de que no haya repeticiones o excesivas repeticiones en una y otra materia. El profesor titular de Tecnología de los Materiales no es la ingeniera Ferragut, pero tiene un solo curso, que es el ingeniero Fernando Rayago, que tiene el curso de los jueves por la mañana. No sé si alguno de ustedes, es probable que muchos de ustedes estén con él, porque están cursando la mañana. Pero Fernando también tiene el conocimiento, hemos tenido muchos intercambios con Fernando, y por suerte creo que lo que en otra época se daba, que había mucha superposición entre ambas materias, hoy día no se da. Los enfoques son distintos. Tecnología de los materiales va más a la propiedad en sí del material, y acá vamos más a tratar de relacionar esa propiedad con su aplicación. Por eso viene todo lo que viene después en la segunda parte de Ingeniería Civil 2, que ahora les voy a comentar. Dicho sea de paso, tecnología de los materiales es una materia, es seguramente la materia que más se ve afectada por esta situación de pandemia, porque no podemos acceder al laboratorio. Es muy importante en tecnología de los materiales llevar primero la teoría al laboratorio de ensayos y ver los ensayos. Vamos a tratar de que esta ausencia de posibilidad de acceder a los ensayos la reemplacemos de alguna forma a través de videos o de alguna cuestión similar. Volviendo a Ingeniería Civil 2 y a esto que les decía, de que nosotros el enfoque que le damos al material es pensando en su aplicación, primero eso engancha con lo que viene a continuación en el segundo cuatrimestre, pero además es muy importante que tengan en cuenta que esta materia se razona. Uno tiene la tendencia, es natural la tendencia, a pensar que es una materia que no tiene una lógica. Primero porque tiene algunas temáticas un poco aparentemente dispersas, que no lo son tanto, y después por esto de que hablamos de los materiales, de sus propiedades, qué sé yo, entonces uno después se encuentra con un montón de presentaciones, de apuntes, alguna bibliografía, y ve bastantes hojas para estudiar, y tiene la tendencia a tratar de leer y acordarse lo que dice ahí. Y nada más. Si prestan atención a las clases, van a ver que tratamos de exponer esa lógica. De cuál es o dónde aparece la lógica. La lógica aparece en que un material con determinada composición y con determinada forma de actuar de ese material, eso lleva
a que ese material naturalmente sea el mejor o el más apto para aplicarse a determinado uso. Y uno tiene que tratar de aprender a desarrollar esa lógica. Primero porque les va a ser mucho más fácil para estudiar la materia. Si ustedes empiezan a encontrarle esa relación entre a ver cómo actúa este material, a ver qué composición tiene. Ah, mirá, este tiene más silicatos. Más silicatos significa que es más resistente, que aporta más resistencia. Entonces este aglomerante, estoy pensando en un aglomerante, concretamente en el cemento Portland, porque tiene más silicatos, y los silicatos son los que permiten que adquiera más resistencia, este aglomerante es el que tengo que usar cuando voy a hacer un hormigón, una mezcla de cemento, arena, piedra y agua, que va a ser usado para aguantar peso. Ese tipo de lógica es el que tienen que tratar de encontrarle a la materia. ¿Mm? El que encuentra ese tipo de lógica, que aparte funciona a la inversa. Por ahí yo no me cuesta tanto aprenderme de memoria, y se lo van a aprender porque se lo van a machacar la cabeza, de que solamente se puede usar cemento Portland como aglomerante, dentro de todas las variedades que vamos a ver en la norma que ahí tiene el cemento Portland, solamente se puede usar el cemento Portland como aglomerante para hacer un hormigón estructural. O sea, un hormigón que va a ser sometido a fuerzas de compresión, porque para eso es el hormigón, que es una piedra artificial. Ya sea con acero, porque también tiene fuerzas de tracción y le tenemos que meter acero, o sin acero, como puede ser, por ejemplo, una presa de gravedad toda de hormigón. O un pavimento, como vamos a ver. El acordarse eso de que para un hormigón que va a estar sometido a cargas es el cemento, por ahí lo van a adquirir, porque no, bueno, no es tan difícil recordarlo. Y después se lo van a meter en el cerebro a presión. Pero eso también, haciendo el recorrido al revés, cuando yo les pregunte, ¿y por qué se elige el cemento para hacer esto? Les va a hacer responder, porque es el aglomerante que tiene mayor composición de silicatos cálcicos. ¿Por qué? Porque ustedes saben que esos silicatos son los que le dan resistencia al material. ¿Me entienden? En un sentido o en otro, esa lógica es la que tiene que funcionar en esta asignatura. Así como les di el ejemplo del cemento, hay otros ejemplos, muchos, vinculados a los materiales que vamos a ver en la materia. Y después esa lógica también aparece en la segunda parte de la materia. En la segunda parte de la materia vamos a ver ya distintas funciones en la ingeniería civil, y vamos a ver qué materiales usamos y por qué usamos esos materiales para esas funciones. ¿Qué materiales usamos para los pavimentos? Eso es lo que vamos a ver relacionado con vías de comunicación. Fíjense que acá arriba puse los 3 grandes campos de la ingeniería civil, como lo hemos visto y aprendido en Civil 2. En Civil 1, perdón, Ingeniería Civil 1. ¿Qué materiales y por qué aparecen según los distintos tipos de presas? ¿Qué materiales aparecen y por qué para la conducción de fluidos? ¿Cómo se comportan las distintas formas de conducción de fluidos? Y entonces, ahí, ¿qué pasa con los materiales que se utilizan para eso? Esta es muy importante. ¿Qué materiales y por qué se utilizan para los distintos tipos de estructuras? Esta parte de Ingeniería Civil 2, esta última de estructuras, también integra con estabilidad, materia muy importante para aquellos que la están cursando, que es del segundo nivel de la carrera. Estabilidad es la primera base para todas las materias de diseño y cálculo estructural, o sea, de lo que es la estructura de una construcción. Recuerden que cuando hablamos de estructura, y esto también me sirve para enganchar otra cuestión que es muy importante para nosotros en Civil 2, recuerden que cuando hablamos de estructura, si buscan en su cabeza la definición que dábamos en Ingeniería Civil 1, y que es la misma que damos en Civil 2, hablamos de el conjunto de componentes, de partes de la construcción que tienen por objeto transmitir las fuerzas que actúan sobre esa construcción de arriba al suelo donde está apoyada.
Concepto que vale para un edificio, uno lo ve más naturalmente en el esqueleto de un edificio, las losas, vigas y columnas que vimos en el análisis de carga en Civil 1, que van transmitiendo las cargas a la base y de ahí al suelo en ese edificio. Pero pasa lo mismo en un puente, pasa lo mismo en un pavimento, pasa lo mismo en una presa y pasa lo mismo en una cañería. Todos son, lo que pasa es que algunos son estructuras en sí mismas. Un caño circular de hormigón es en sí mismo una estructura. Está para soportar las presiones internas del líquido, la presión del suelo que viene de arriba y lo transmite al terreno. Bien. Esto también, el otro que les quería comentar, cuando dije esto de la definición de estructuras, es que les vamos a requerir en Ingeniería Civil 2 que ya sean bastante más precisos en el uso de los términos técnicos. Lo que por ahí le perdonábamos en Civil 1, ya no se lo vamos a perdonar tanto en Civil 2. Estructura no es cualquier cosa. Estructura es el conjunto de elementos de la construcción que transmiten las cargas de arriba al suelo. ¿Sí? No puedo decir que una ventana, cuando estoy describiendo una abertura, una ventana, es una estructura. No puedo decir que cuando estoy hablando de un revestimiento es una estructura. ¿Sí? No es lo mismo fraude que adquisición de resistencia o endurecimiento. Cuando llego al final del año y uno me dice que el hormigón de cemento fragua a los 28 días, quiero cometer un asesinato. ¿Sí? Ahora, siéntanse libres de decirlo en este momento, pero cuando empecemos a hablar de eso, por favor, no me sale el término ahora, pero concientícense de qué es fraude y qué es endurecimiento. Yo lo expliqué hace un ratito, pero bueno, lo expliqué, no importa esta explicación, va a haber otra más adelante. Pero bueno, le vamos a pedir que usen los términos con propiedad. Y en alguna ocasión el no usar ese término con propiedad puede resultarle que algún puntito de una evaluación lo perdieron. Bien. Finalmente hay un tema en Ingeniería Civil 2, aparentemente en principio desvinculado a todo esto de el comportamiento de los materiales per se y el comportamiento de los materiales en distintas funciones, que es el último tema, que es el de impacto ambiental. No está desvinculado en realidad, pero es más general y más amplio. No se limita a las cuestiones de impacto producto del material, sino de los procesos constructivos. Tal vez el término impacto ambiental no sea del todo apropiado, porque además hacemos una pequeña introducción también a algunos otros temas de la cuestión ambiental que están más vinculados con la ingeniería civil. Por ejemplo, el tratamiento de efluentes líquidos, la construcción de rellenos sanitarios y el proceso de recolección de residuos. Pero nos centramos fundamentalmente, y la parte práctica de este tema, se centra fundamentalmente en la cuestión del impacto ambiental de las obras. Bien, y una primera aproximación a cómo analizar ese impacto. Y hasta aquí los contenidos de Ingeniería Civil 1. Ingeniería Civil 2, Marcelo. Ingeniería Civil 2, me hago un... Gracias, Julieta. Eso es, yo sé que eso era para ver si estábamos prestando atención. O si se escuchaba lo que estoy diciendo y no. Bueno. Bueno, lo que dice acá básicamente lo principal es que vamos a hacer, igual que en Civil 1, los trabajos prácticos en forma grupal. Vamos a conformar grupos de trabajo práctico. Seguramente vamos a hablar un poquito de eso antes de terminar la clase con Julieta y Mariano. Y en ese trabajo práctico va a haber un tema general, por ejemplo, en el trabajo práctico con cerámicos, y a cada grupo le va a tocar un subtema.
A alguno le va a tocar elegir un material cerámico para levantar un muro, a otro le va a tocar elegir un material cerámico para un revestimiento, a otro le va a tocar comparar el comportamiento de materiales cerámicos para una misma función, dos materiales cerámicos distintos, bueno, etcétera, etcétera. Y tendrán que desarrollar ese trabajo práctico, en principio con los mismos criterios de Ingeniería Civil 1, en el sentido de el ordenamiento de la carátula, la hoja tipo. Julieta, creo que ya está eso en el aula, ¿no? Está en el aula, pero no está visible todavía. Eso lo estamos terminando de ajustar. Aprovecho, Bien. Marcelo, que hay una consulta de Jonathan preguntando si los grupos los conforman ellos mismos. Sí, sí, Bueno, de eso eso era que sí, decía que seguramente claro, vamos a hablar, pero lo hablamos bien después, exacto. para hablar un poco de cantidad de grupos, cantidad de Exacto. integrantes. Pero la elección de gente en los grupos sí va a ser de ustedes. O sea, si es Si esa ustedes la van a poder pregunta. hacer la propuesta de querer integrar el grupo con tal o cual dentro de determinadas pautas que le vamos a dar ahora. Se mantiene que el trabajo práctico tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Se mantiene la exposición de la bibliografía. Mantenemos, Julieta, el vocabulario técnico también. Mantenemos Así los es. 10 términos del vocabulario técnico. Eh, no quiere decir que, por ejemplo, cuando seleccionen el material, tengan que hacerlo exactamente como en Civil 1, con lo de la metodología de trabajo en la ingeniería, el cuadro comparativo. No, pueden hacer un cuadro comparativo, pero no, ya suponemos que lo de la metodología ya quedó internalizado en ustedes. No hace falta que lo expongan tan eh, expresamente. Mientras ustedes mentalmente hayan hecho ese desarrollo y lo justifiquen en el texto del informe, no hace falta que digan paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, ¿sí? De hecho, no les gusta a nuestros auxiliares cuando lo corrigen. Así que no es que ojo, no se borran la metodología, se borran la forma de expresarla, así tan pautada, ¿sí? Tiene que ser algo que fluya más naturalmente. Bueno, y ahora vamos como dicen en el barrio, vamos a los bifes. ¿Cómo los vamos a evaluar? ¿Qué notas se van a tener? ¿Y cómo van a ver si promocionan la materia o al menos la firma? Al menos no, porque estaba muy bien firmarle y después rendir el final. Bueno, los trabajos prácticos, como son en grupo, va a haber una nota grupal que va a surgir del informe que elaboró el grupo, que tiene que llevar una nota. Para consolidar esa nota, cada integrante tendrá que dar respuesta, si es que la cátedra lo decide, a alguna pequeña evaluación que, cuando se hace, consiste simplemente en verificar que el estudiante tiene idea de qué es ese informe que se presentó. Igual que lo que hacíamos en Civil 1, después si querés, Julieta, hoy no vamos a empezar con cerámicos seguramente, por ahí lo que podemos hacer en algún momento, un minutito, tomarnos un ratito y Julieta por ahí podés compartir pantalla y mostrarles el aula si querés para que vean alguna cosa. No sé si hace falta, pero van a subir, igual que el año pasado, van a subir el informe al aula virtual. Igual que el año pasado, los grupos que conformen el TP van a estar reflejados en el aula, ustedes van a estar integrando un grupo en el aula, de manera que con que un solo estudiante suba el archivo, ese archivo le va a aparecer como archivo del trabajo práctico 1, por ejemplo, a todos los integrantes del grupo. ¿Sí? Si lo suben dos, va a ser lo mismo. En realidad el aula toma el que sube primero. Así que organícense entre ustedes, no suba uno primero al borrador y quedó fuera el que vale, porque ahí van a tener que hacer alguna maniobra para poder cambiarlo y se empieza a complicar la cosa, porque el aula no tiene tantas flexibilidades. Bueno, eso háganlo con cuidado.
pónganse de acuerdo y suban el archivo que quieren subir. Bueno, aquel que no quedó en evidencia que participó del informe, va a tener que recuperar el trabajo práctico, y la máxima nota que puede sacar en ese recuperatorio, obviamente es la nota que el grupo sacó en el informe. La otra que vamos a evaluar es, en vez de tener exámenes parciales, esto es similar a lo que hicimos en Ingeniería Civil 1 también, vamos a tener evaluaciones teóricas y una evaluación práctica por cuatrimestre. La evaluación teórica, ahí hemos puesto 2 o 3, porque por ahí las agrupamos un poco distinto que el año pasado, pero esa evaluación teórica va a ser de un tema, una unidad, o a lo mejor agrupe más de una unidad la evaluación. En principio el año pasado hicimos 2 teóricas y una práctica. No me acuerdo si en el segundo cuatrimestre fueron 3 teóricas, Julieta. ¿En el segundo cuatrimestre dijiste? Me parece que tuvimos 2 en el primero y 3 en el segundo, pero no estoy seguro. Sí, ya. Sí, 2 o 3 o 3 y 2, bueno, pero es la misma cantidad. Bueno, pero igual no se preocupen porque les vamos a avisar con suficiente antelación como para decirles tal día es la evaluación de tal tema. Con esta metodología entendemos que podemos hacer un seguimiento más intensivo de nuestros estudiantes, de si están siguiendo la materia, si no la están dejando, qué está pasando, cosa que es más necesaria en la virtualidad que en la presencialidad, donde no nos vemos tanto. Pero además, creo que es un beneficio también para el estudiante. Porque si decimos, bueno, vamos a tomar una evaluación de cerámicos, tal día, el que vino y aprobó la evaluación de cerámicos se olvida de los cerámicos. Por lo menos se olvida hasta el examen final si le toca rendir el examen final. Ya está, tema superado. Y lo mismo con las demás evaluaciones, por supuesto. Entonces van a tener una serie de evaluaciones teóricas y una evaluación práctica hacia el final del cuatrimestre, que hemos hecho la experiencia, no sé si la vamos a mantener el año pasado, de que esa evaluación se hizo de manera grupal. Pero bueno, vamos a ver, organizando grupos que no son los mismos grupos que los de los trabajos prácticos. ¿Sí? Bien. Estas evaluaciones se aprueban cada una con nota, obviamente, igual o mayor que 6. Con todo esto vamos a calcular una nota promedio cuatrimestral, con esta cuenta, donde como podrán ver, a diferencia de Ingeniería Civil 1, la nota grupal de los trabajos prácticos tiene menos peso, y tiene más relevancia la nota individual de las evaluaciones. Acá va el promedio de los trabajos prácticos, supongamos que en el primer cuatrimestre habitualmente tenemos presentados el TP1 y el TP2, no me acuerdo en este si tenemos el 3 también en este primer cuatrimestre, la entrega. De manera que esos el promedio de las 3 notas, de esos 3 primeros trabajos prácticos, va a ir en esa cuenta, para el primer cuatrimestre. Y para el segundo cuatrimestre, el del trabajo práctico 4 y el trabajo práctico 5. Y en el otro término va a ir el promedio de las 2 o 3 evaluaciones teóricas con la nota de la evaluación práctica. Pero como ven, no pesan lo mismo. Del peso total, un cuarto, un 25% le corresponde a los trabajos prácticos y un 3/4 o 75% a las notas individuales de las evaluaciones. Se promedia eso y esa es la nota promedio cuatrimestral. Igual que en Ingeniería Civil 1, me adelanto un poquito, pero después vuelvo para atrás, para poder promocionar
la suma de los dos promedios cuatrimestrales tiene que ser mayor o igual que 15. Teniendo que ser mayor o igual que 6 la del primer cuatrimestre y mayor o igual que 8 la del segundo cuatrimestre. Esta última condición, bueno, podemos llegar a discutir un poco a fin de año si sumaron el 15, aunque no sacaron el 8, eso lo vamos a ver. Por ahí le damos alguna oportunidad más para llegar a esa condición. Las otras condiciones para promocionar, bueno, la primera está en suspenso. No se toma asistencia. No estamos ahora relevando a ver si están todos los alumnos. Pero sí lo estamos mirando. Y estamos mirando si van al aula virtual, si participan de los foros, si participan en las correcciones de los TP. Estamos mirando eso y estamos tomando una nota conceptual de ustedes. Que después cuando los evaluemos, y cuando en definitiva tengamos que decidir aquel que está medio en el filo si promociona o no promociona, va a ser muy tenida en cuenta. ¿Mm? Y por supuesto tienen que estar aprobados todos los trabajos prácticos, ¿no? No se puede promocionar ni firmar la materia si no están aprobados todos los TP. Todas las instancias de evaluación que hemos mencionado se pueden recuperar al menos 2 veces, y al menos una vez se pueden, lo que es las evaluaciones teóricas y prácticas, las individuales, se puede tratar de venir a levantar nota para promocionar. O sea que aquel que se sacó un 6, si necesita un 8, puede venir a tratar de levantar nota. Lo que sí les aconsejamos que elegir esta instancia, supongamos que aprobaron en el primer cuatrimestre todas las evaluaciones con 6, no se apuren a venir a recuperar, a levantar nota, esperen a ver cómo siguen con el resto de las evaluaciones y eventualmente, o sea, no quemen recuperatorios, y eventualmente, hacia fin de año, también pueden venir a levantar algo del primer cuatrimestre, no hay problema, ¿sí? No se apuren a tratar de levantar nota. Vemos a veces que alguno sacó un 7 y quiere venir desesperado, a veces sacó un 8. No, espera un poquito, a lo mejor con ese 7 promocionás igual, ¿sí? Bien. Bueno, si no alcanzaron esta condición, o sea que aprobaron todas las evaluaciones, pero cuando sumamos los promedios, ese promedio es menor que 15, ¿sí? Nunca puede ser menor que 12, porque nunca pueden tener menos de 6 en cada promedio, ¿no? Pero fue 12, 13 o 14 y no 15, entonces, una vez que aprobaron, acá hay un error, perdón, no tendría que decir de los 2 exámenes parciales en el tercer punto, sino que tendrían que ser todas las evaluaciones teórico-prácticas. Quedó lo de los parciales ahí. Ahí tiene que ir todas las evaluaciones teórico-prácticas del año. Tienen que aprobarlo con nota mayor o igual que 6. Me estoy refiriendo, para ser bien específico, a este punto. ¿Mm? Vamos a dejar las cosas en claro, porque si no después vienen los reclamos. De todas formas, Marcelo, yo el PowerPoint que suba tiene todas estas cosas aclaradas, o sea, está bien redactado. ¿Se me escuchó? Sí, se escuchó. Ah, no, como... Ahora cuando termine la clase, yo subo este PowerPoint con todas estas cosas corregidas que quedaron. Bueno, pero viste cómo son los contratos. Algunos se fija No, después en la está letra chica y te perfecto. dice, ingeniero, usted, lo tengo grabado acá. Tal cual. Bueno, el que no alcanzó la condición de llegar a 15, pero sí cumplió todo esto, tiene que ir a rendir un examen final con nota mayor o igual que 6. Acá vuelvo a hacer la misma aclaración que hago en Civil 1. Nadie tiene que rasgarse las vestiduras si no promociona. Habitualmente, Ingeniería Civil 2
promociona menos gente que en Civil 1, más de la mitad, pero tenemos un antecedente de que el año pasado en este curso promocionó creo que casi todo, ¿no, Julieta? Sí, 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 hubo muy poquitas personas que no promocionaron, pero que ya rindieron el final. O sea, eso fue maravilloso, la verdad. O sea, en febrero Bueno, terminaron de ya rendir todos los las que todos los personas. que terminaron el año, porque Sí, hubo sí gente que abandonó, pero todos los que terminaron el año ya tienen la materia aprobada. sí, 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 sí. Muy bien. Bueno, pero si no les toca esa situación, no promocionan, no hay que rasgarse las vestiduras, pero sí ser conscientes de que cuando van a rendir el final es una condición más complicada que las evaluaciones parciales del año. Ustedes en alguna de estas evaluaciones teóricas o prácticas pueden decirme, no sé tal tema, pueden decirnos, o no contestar una pregunta, y a lo mejor la nota les da para probarla igual. Pero no contestar una pregunta en un final, si justo les tocó la pregunta que no saben, lamentablemente ahí hay que pegar la vuelta. Porque es el final. Uno no puede en un final recibir como respuesta, no, eso no lo sé. Entonces uno naturalmente le tiene que responder, no hay problema, vení la próxima y te tomamos de vuelta. ¿Sí? Eh, pero no es el final, el nivel de exigencia del final no es superior al nivel de exigencia del resto de las evaluaciones. Pero sí existe esta situación. ¿Mm? Bien, ¿está claro todo esto? ¿Alguna duda? No, profe, todo Pueden bien. hablar, ¿eh? No, no. Bueno, no sé si estoy hablando en un tono muy imperativo, pero pueden hablar. Por favor, quiero que hablen. Cuando, Marcelo, cuando arrancaste con el PowerPoint, yo en el chat escribí que las consultas las podían hacer tanto por chat como habilitarse el micrófono y hablar. Que nos gusta que los y las estudiantes nos contesten y escuchar las voces. En primer lugar, ya voy a poner una regla que no Prender estaba la el año cámara, pasado. ¿no? O prender la cámara Bueno, directamente. pero en primer lugar, de mínima, una foto con la cara de cada uno si me van a poner el cartelito, que sea con su rostro, ¿sí? No en negro, no un gatito, ¿eh? El rostro de cada uno, por lo menos. Y si quieren encender la cámara, no se lo vamos a exigir, pero estaría buenísimo. No, aunque no sea toda la clase, pero en algún momento, cuando arrancamos, cuando terminamos, ¿eh? Si podemos vernos, no tengan vergüenza, por ahí a alguno le da vergüenza lo que hay atrás, qué sé yo. Miren lo que yo tengo atrás, no es ninguna maravilla. Muy por el contrario. Así que cada uno está en su espacio, en donde puede. Si se cruza alguien atrás, se cruza, porque bueno, estamos en casa, ¿sí? O en la oficina, o donde fuera. Si estamos en el auto, paren el auto, por favor, no se pongan a ver la clase, pero o pasa el gato, se cruza el gato por arriba y adelante de la cámara. Bueno, nadie tiene que sentir vergüenza por esas cosas. Bien, También, Marcelo, puede ser que alguno o alguna tenga hijos, hijas y los tengan que tener encima, o sea, no pasa nada. O sea, somos todos personas, tenemos una vida y una cosa es estar en el aula y otra cosa es estar en este sistema que nada, que atendemos varias alrededor, cosas al mismo tiempo. claro, alrededor A de mí uno también por pasan ahí cosas. alguna vez me pasa que tengo que apagar la cámara, pedir disculpas y salir corriendo porque tengo que ahí salir a atender alguna cuestión Totalmente, urgente. totalmente. Pero si están con el nene, por ahí apaguen el micrófono, si está con un berrinche, para poder seguir con la clase, pero nada más. Bien. Así que todos esos cartelitos con nombres, la semana que viene, quiero sus rostros. ¿Sí? Búsquense la foto que más les gusta, no hay ningún problema, no tiene que ser tampoco, no estamos acá para ser galanes ni nada, sino que conocernos, o reconocernos, porque ya nos conocemos. Bien,
hasta aquí la presentación de la materia y cómo vamos a evaluar. Te dejo, Julieta, si querés hacer agregar a todo esto que hablamos algo más, si querés mostrarles el aula, o aquello que te parezca adecuado. Perfecto. Bueno, primero principal, dudas hasta acá, consultas, preguntas, lo que gusten. Porque capaz que hay alguna pregunta y yo ya me voy para esa pregunta en vez de empezar a mostrarles el aula, algo que vi que la mayoría pudo entrar. Entonces digo, bueno, ¿de a cuántos son los grupos? La pregunta del millón. Ah, eso. Y perdóname, vamos a hacer un foro para eso, ¿no? Juli. Sí, eso lo va a generar Iñaki, ya nos avisó que durante el día de hoy lo armaba para que puedan ahí cargar los grupos, pero eso sí, lo arma Iñaki, que en eso lo tiene más clara, como decía el ingeniero, con los ayudantes nos vamos apoyando entre todos para optimizar el uso del aula. Entonces, bueno, Iñaki con eso la tiene más clara, lo arma él, yo armo el aula, que la tengo más clara yo, y bueno, Mariano y Natalia ahí van a ir a estar, como este año se incorporan, ya van a ir encontrando sus lugarcitos para ir optimizando tiempos para todos. Pero bueno, fundamentalmente, ¿de cuántos son los grupos? En este curso tenemos 55 inscriptos e inscriptas, y yo ya tengo, Marcelo, disculpen acá que se lo tengo que comentar al ingeniero, tengo 2 personas de la tarde que quieren pasarse a la mañana, por cuestiones de inscripciones, de trabajos. Ya estamos súper poblados nosotros. Sí, igual a ver, a esos 2, por ahí incluso hubo alguno que se inscribió conmigo y que creo que charlamos de esto. No sé si es ese, pero en ese caso yo lo que le dije, Juli, es que trate de conformar grupo a la tarde. Bien, y Y a lo no sumo hay cursar a la ningún mañana. problema que venga a asistir a la clase a la mañana. Perfecto. Pero bueno, obviamente que esto también va para los estudiantes de hora de la mañana. Si alguno o sea, la clase... a la mañana no llegó, se quedó dormido, no me lo digan, pero por ahí puede pasar. Quedó dormido, lo que sea, puede venir a la clase el viernes, que salvo alguna cuestión excepcionalísima, es la misma. ¿Sí? Sí, exactamente. O sea, tanto mañana como tarde vamos en paralelo, también por una comodidad del ingeniero, de los estudiantes, de los ayudantes, para así no armamos lío con los cronogramas. Y la verdad es que, gracias a Dios, prácticamente funcionamos como si fuera un solo curso. Lo que pasa que sí tenemos que tener compartimentados los grupos, porque Julieta se ocupa de corregir con los grupos de la mañana, ahora, gracias a Dios, con la ayuda de Mariano, e Iñaki y Natalia van a corregir con los grupos de la tarde. Entonces, por eso no queremos que se sobrecargue de un curso a otro, porque si no estamos sobrecargando a los auxiliares de un curso. Marcelo, pero volviendo a lo... Sí, Mariano. Tenés que poner un horario medio y le das la clase a los 2 cursos. No. El horario promedio. Eso el director de departamento no me permite. Claro. Bueno, volviendo al tema de cuántos son los grupos. Mariano, Marcelo, ¿qué opinan? Yo estuve ahí mirando y se arman grupos multitudinarios. 55 son 55. Sí. O sea, a ver, podrían ser, no sé, ¿qué te parece, Julieta? Grupos de 6 y alguno de 7 para que cierre el número. Estaríamos hablando de 9 grupos. 4 y 5, 5 y 4. ¿O son muchos? Y 9 grupos, está bien que yo estaba sola el año pasado, pero... Por eso, estoy teniendo en cuenta eso, sí. Sí, yo lo que había pensado era 8 grupos de 7 o 7 de 8.
Pero de 8 estudiantes. Bueno, hagamos de 7, de 7. De 7 Partimos la personas. diferencia. Partimos la Dale. diferencia. Hagamos grupo de 7. Bien. Va a haber alguno que tenga 6 en principio. Luciana, Respecto, vas sí, a tener el foro para eso. eso Para justo iba a arreglar. aclarar. Grupos de 7 estudiantes y durante el día de hoy Iñaki va a estar subiendo el foro. Él tiene, ya me aclaró que hay una parte de armar grupos automática que los estudiantes eligen, así que pueden, durante el día de hoy se arregla eso. Yo ahí ya estuve viendo que están promocionando un grupo de WhatsApp de Civil 2, obviamente que es solo de estudiantes. Los docentes y las docentes no avalamos ni vamos a estar presentes, con lo cual lo que pase ahí pasa entre estudiantes, que los docentes no Claro, tuvimos claro. O nada sea, que ver. O sea, porque lo están poniendo en el chat de acá de la clase. hay alguna asignatura donde trabajan por WhatsApp y donde me imagino que ponen reglas para ese WhatsApp. En principio es muy probable que sea un WhatsApp que sea unidireccional, o sea que puede subir solamente el administrador, puede mandar mensajes o subir cosas. No lo sé. Y si no es así, habrá algunas reglas que se deberán respetar para estar dentro del grupo. Pero como acá nosotros no trabajamos por WhatsApp, el WhatsApp, como dice Julieta, es una responsabilidad de los estudiantes. Lo que suben, lo que se dicen y todas esas cosas, por supuesto que les aconsejamos que si van a hacer un WhatsApp de Civil 2 para trabajar en la materia, sea solo de eso. Si no se empieza después a desvirtuar, por un lado no resulta útil, porque a lo mejor esas cositas, esos memes o cositas que uno recibe, las recibe por muchos lados y no quiere tener otro grupo para recibir eso. Y por otro lado, bueno, aparte a veces se desvirtúan, empiezan algunas cuestiones, conflictos y qué sé yo, así que por supuesto nosotros no participamos, no tenemos problema en que hagan, que es una cuestión propia de cada uno, de que participen de los grupos que quieran, pero no es algo oficial de la materia. Pero para eso, por eso va a estar este foro, donde el estudiante, a ver, los que ya conformaron un grupo, o no formaron un grupo, pero son 4 que quieren estar juntos, lo van a poder poner ahí. Nosotros queremos formar grupo X, A, B, C y D. Otro va a poder poner, yo soy E y no tengo grupo. ¿A alguien le falta un grupo, un integrante? Y así. Y de esa forma van a poder tratar de integrar grupos. Esto lo vamos a hacer, me imagino, no sé lo que hablaste Julieta con Iña aquí, pero a lo largo de la semana, para que la semana que viene ya estén los grupos conformados. Los grupos que no se conformaron, o aquellos que no integraron un grupo la semana que viene, los vamos a integrar nosotros. ¿Sí? Exacto. Y otra de las cosas, obviamente que la idea para charlar dudas de la materia, del cronograma, de lo que sea, en el aula, en el campus virtual, en el aula virtual, cada tema tiene su foro. Entonces, cuando tengan dudas de trabajos prácticos, va a haber el foro de las consultas del trabajo práctico número 1. Cuando tengan dudas de materiales cerámicos, está el foro de consultas de materiales cerámicos. Y así con cada uno de los temas y subtemas que vayamos tratando en la asignatura. Entonces, por más que en el WhatsApp, muy probable que alguno diga, che, ¿cómo se estudió esto? ¿Cómo es esto? Las palabras y las respuestas que nosotros vamos a avalar y controlar y ver que realmente se responda bien van a ser en los foros. Con esto también, ¿qué quiero decir? En el mismo foro, ustedes, como estudiantes, se pueden responder mutuamente, pero ahí nosotros podemos ver si hay alguien que no dijo del todo lo que correspondía, nosotros hacer aclaraciones y estar presentes de los foros, ¿sí? Esto quiero que se aclare bien porque si no después se crean malentendidos innecesarios. Así que todo lo que sume a los foros y al aula virtual, nosotros lo vamos a avalar, lo vamos a ver, lo vamos
si alguien pregunta algo, bueno, capaz que no es en el mismo momento que lo respondemos, porque todos tenemos vida, pero sí, al día siguiente vamos a estar ahí pendientes respondiéndoles. Bueno, Noelia ahí hace una pregunta. Cuando el grupo esté listo, ¿a dónde informamos la lista de participantes? En este foro que va a crear Iñaki, ¿sí? El ayudante de la tarde, y ahí lo van a cargar ustedes. O sea, genial, todas las personas que ya tienen grupo, bienvenido sea, es excelente. Pero quédense tranquilos que en el aula virtual ya lo van a cargar porque ya va a quedar conformado el grupo para que después trabajemos a lo largo de todo el año con ese grupo. ¿Más preguntas, más consultas? Mariano, obviamente, si querés meter algo, interrumpime y... No, me parece que está claro, Juli. Nada, que ellos van a ir haciendo las réplicas al foro que va a iniciar Iñaki, con la propuesta de los 7 alumnos. Si no son 7 o son menos, no hay problema, porque nosotros de última los completamos, y la idea ya sería tener formados los 8 grupos para la semana que viene. Bueno, excelente. No sé si hace falta, Juli, alguna recorrida por el aula, o si te parece que no. Lo que sí voy a compartir algo que es el cronograma, para hacerles así como que para que lo pispen si no llegaron a pispearlo. En el aula virtual está el cronograma de la asignatura. La idea principal es seguir estas clases. Obviamente nos puede pasar algo, que se nos descompagine algo, pero siempre adaptándonos a este cronograma y a estas fechas. Desde ya, por ejemplo, hoy, 9/4, dice Introducción a la asignatura y Materiales cerámicos. Bueno, hoy al final no empezamos materiales pero cerámicos. No importa porque lo vamos la clase a ver lo vemos la semana que viene. Eso está previsto. Obviamente, pero bueno, pasan estas cosas. Por ejemplo, la semana que viene dice temas, trabajo práctico número 1. La semana que viene sí ya van a tener grupos y ahí vamos a repartir los temas de los trabajos prácticos para que puedan empezar a trabajar. ¿Hablaste de las correcciones, de los TP, de los encuentros? No, todavía lo estamos terminando de definir, Marcelo, eso, entre los ayudantes. Estamos hablando tanto con Mariano, con Iñaki, con Natalia, estamos terminando de definir cositas y la semana que viene se los comentamos bien. Por ejemplo, acá que dice el 7 de mayo, dice entrega trabajo práctico número 1 y ya vamos a estar dando inicio al trabajo práctico número 2. Todo va a ser por campus, ¿sí? Todo va a ser por aula virtual. Perdón, Julieta, que interrumpa. Otra aclaración importante, no están especificadas las evaluaciones, primero un poco por lo que ya hablamos, de que por ahí alteramos algo del año pasado. Como ya les dije, les vamos a dar con anticipación la fecha. No, pero sí, Marcelo, ahí iba. Ahí está. Mirá que en la última columna están. Bueno, a eso iba. No importa, porque a lo que yo iba, bueno, supongamos que esa fecha queda fija, si no le decimos nada va a ser esa fecha. Y fíjense que ahí habla de aglomerante cemento Portland. ¿Por qué? Porque las evaluaciones son evaluaciones por el campus, con un tiempo bastante acotado, de manera que normalmente tenemos la posibilidad de ser clase teórica y la evaluación, ¿sí? La evaluación es en un tiempo bastante acotado, dependerá de la evaluación, si son 20 minutos, 15 minutos, media hora, como mucho. La única que lleva más tiempo, ahora lo van a ver, es la práctica. Adelante, Juli. Bien, volvemos a lo mismo como hablaba el ingeniero, tanto las fechas de las evaluaciones como las de entrega de trabajo práctico ya están definidas, pero siempre estamos abiertos a poder charlarlos y poder redefinir alguna que otra fecha.
Si de Sí, pronto esto, ustedes vienen con que tienen la tal semana, tienen casi todos examen, porque difícilmente sean todos, porque no cursan todos juntos, pero muchos tienen examen de tal materia, podemos hacer alguna modificación, e incluso la virtualidad hasta nos permite en algún caso que alguien rinda en un momento y otro rinda en otro. Pero bueno, todo eso hay que hablar, se puede hablar. a lo que vamos es que estamos abiertos a propuestas, a que nos digan, no, somos, no sé, tantas personas que nos pasa que tenemos tal examen en tal fecha, se superpone, bueno, charlémoslo, lo podemos modificar. Este cronograma, si se va modificando con el correr de las semanas, se va a ir actualizando a versiones posteriores. Esta es la versión 0, después habrá versión 1, versión 2, esperemos que no haya muchas versiones, pero sí, si es necesario ir actualizándolo, se lo va a ir actualizando. Que no haya más de 32, por lo menos, que son las fechas de clase que tenemos. La fecha de la semana, tal cual. Bueno, está todo aclarado. Por ejemplo, hay un día que no hay suspensión de actividades, Sí, está incluso marcado debe haber acá. algún feriado que no figura directamente, ¿no, Juli? Que no está la fecha. No, por ejemplo, el primer feriado que tenemos en clase es el 8 de octubre recién. En el primer cuatrimestre no tenemos, más que el 9 de julio, creo. El 9 de julio es el primer día que no tenemos clases oficialmente. El resto Uy, nos tenemos son que todas aguantar clases por un montón de continuas. tiempo. Todas las semanas viéndonos, por el mismo canal Bien. y a la misma hora. Otra de las cosas que nos gusta que participen en clase, nos gusta que, bueno, obviamente los trabajos prácticos también, es mucho más sencillo interactuar, pero nos gusta que participen en clases, nos gusta que nos planteen sus dudas, sus recomendaciones, si hay algo en el campus virtual que no les parece adecuado, que nos lo digan y nos vamos a adaptar a esa situación. El año pasado, de hecho, fuimos cambiando varias cosas que los y las estudiantes nos estaban comentando. O sea, queremos que sea un proceso de enseñanza y un proceso de aprendizaje el mejor para todos ustedes. Y algo que siempre decimos la primera clase y después lo repetimos por toda la eternidad, es que a lo largo de todo el año queremos enseñarles a que piensen como ingenieros e ingenieras, ¿sí? Están en un segundo año de una carrera que es ingeniería, que es hermosa, que es apasionante, lleva todo un proceso, ¿sí? Ser ingenieros e ingenieras, pero empezar a pensar como ingenieros e ingenieras ya tienen que empezar a pensar desde ahora. Así que los vamos a acompañar en ese proceso y van a ver que para fin de año va a haber un montón de cambios en ustedes, no solo con la materia, sino con la carrera en sí y su vida personal y profesional. Si hay gente que trabaja, lo va a ir viendo reflejado. Así que estos somos nosotros tres. Cuando les vean las caras a Iñaki y a Nati, bueno, seremos 5. Pero la verdad que lo que queremos es hacerlo lo más ameno posible, tanto para ustedes, para que aprendan, para que les guste la carrera, y si se dan cuenta que no les guste la carrera, que cambien y estudien lo que quieran. El año pasado, de hecho, hubo un estudiante que a mitad de año me dijo, Juli, me di cuenta que no me gusta ingeniería civil. Está perfecto, y te puede pasar, y es normal, y se fue para, creo que ingeniería industrial, pero feliz con su decisión, y si necesitan el charlar y esa charla, ese apoyo, nos van a encontrar acá y bueno, estar acá para acompañarlos y acompañarlas. Un comentario también es que normalmente la clase, la reunión, es con el mismo ID de Zoom. Nosotros lo publicamos, pero la realidad es que no haría falta. Con el que entraron hoy, van a entrar siempre. Después lo charlamos, Julieta, pero porque, por ejemplo, Francisco, este año en Civil 1, junto con el encabezado de la materia, le puso ahí el link. Y me parece que podríamos hacerlo y hasta podríamos poner alguno alternativo, si tenés vos el tuyo,
que eventualmente si yo tengo algún problema la conexión va a ser por ese otro lado, y que ya todo el mundo esté avisado que no va a haber otra cosa distinta, no es que vamos a andar cambiando de ID todos los viernes, ¿sí? Excelente. Así ya saben Sí, sí. que se conectan y ya está, estamos acá. Perfecto. Si Dios quiere y podemos. Ahí Ariel dice que no está matriculado en el aula. Las personas que tengan problemas con el aula, que no hayan podido entrar o que no estén matriculadas, quédense un ratito ahora cuando cerremos la clase, así vemos caso Ariel, por caso. ¿estás inscrito en la materia? Claro, por eso, quiero verlo eso después. Si no, veámoslo después, Marcelo, eso lo veo en 2 minutos con el... No, ahora acá nomás en un ratito lo miro, pero... Sí, por eso. No entiendo por qué apareció lo de estabilidad. Como que... bueno. Bueno, no sé cómo es ese. Bueno, está bien, Sí, lo están usando de foro de claro. intercambio. Es bueno. Bueno, por eso, si no, quédate vos también, Luciana, lo sumo ahora después de cerrar la clase y lo charlamos, ¿no? Son 2 Claro, minutos sí, que solucionamos quédate, todo. Quédate, Ariel, y verificamos primero si estás bien inscrito en la materia y demás. Claro, exactamente. Eso es También pueden fundamental. intercambiar correos, y si quieren hacer alguna otra cosa, yo los dejo hospedadores y siguen charlando entre ustedes, no hay problema. Tal cual, tal cual. Bueno, en principio, bueno, no, en principio no, en final. Estamos terminando la clase de hoy. Como ya habrán visto, no vamos a arrancar con temas teóricos. Vamos, total, de cerámicos lo podemos dar tranquilamente la clase que viene, completo. Y bueno, si no hay dudas o comentarios, nos despedimos para todos menos Ariel, y no sé si alguien más iba a quedar. Perdón, Para Juli. todos hasta el viernes que viene. Ahora que me Sí, acordé, Emiliano. ¿está lo del canal de YouTube? ¿Eso continúa este año o eso se tienen que inscribir? Sí, porque si no, no cobramos los derechos. Claro. No digas así, Marcelo, que todavía no cobramos nada, que si no, Claro. los estudiantes van a pensar que cobramos de verdad. No cobramos nada. Yo todavía no cobré nada porque como no hay presencialidad, nadie se encontró conmigo para pegarme, pero No, en el aula virtual, una de las primeras cosas que está, después de los nombres de todos los docentes, es el link al canal del YouTube de la asignatura. El año pasado subimos absolutamente todas las clases. Como cuando empezamos la clase yo le dije al ingeniero que grabemos esta, que como es la primera, que hay un montón de cuestiones, preguntas, aclaraciones, por lo pronto esta primera la vamos a subir, no hay problema. El resto de los otros temas lo vamos a ir viendo porque obviamente que demanda un tiempo encargarse de grabar la clase, subirla. La misma no tiene sentido. Exactamente, cuando las teóricas sean las mismas, la verdad que no... Por ejemplo, clases de TPs particulares, sí, seguramente si hacemos un TP grupal, algo general, las estaremos subiendo, pero después las teóricas, muchas modificaciones no tienen, entonces... y si la tienen, lo hablaremos y en ese caso se cambiará la que está por la nueva. Totalmente. Así que sí, obviamente que si se pueden suscribir al canal está bueno porque ahí tienen básicamente el año pasado que fue todo virtual, están todas las clases subidas, entonces ahí van a tener bastante material de apoyo cuando tengan que estudiar o cuando tengan dudas mismas de ver un ratito una clase. No les estamos diciendo que se pongan a ver todas las clases, porque las clases las van a tener todo este año. O sea, no es que vamos a dejar de dar clases porque ya está subido a YouTube, que eso quede claro. Pero sí, en algún momento, alguna duda, algo, capaz que pueden ir, ven un ratito algún video y les aclaró alguna duda para estudiar, para hacer el trabajo práctico. Así que ahí está el canal de YouTube, que igual es Ingeniería Civil 2, UTNBA, no hay mucho, no hay ningún cuco en eso. Pero bueno, la verdad que están las clases, básicamente. Perfecto, una pregunta. ¿Los grupos los subimos al foro? No, los grupos
o sea, una vez que Iñaki genere el foro, lo van a poder subir ustedes. Genial. Sí. Porque de Tenés que hecho, esperar a que esté generado. No está generado, ponele a partir de mañana, por ahí va a estar ya generado. porque de hecho, como foro. les mencionaba Lautaro, cada uno de los temas tiene un foro. Entonces, todavía no están habilitados los foros ni de conformación de grupos, ni de TP1. Entonces, no, o sea, el foro que está habilitado es el de materiales cerámicos, que todavía no vimos nada. Así que eso, o sea, eso lo tratamos de mantener actualizado, no es que habilitamos todos los temas, sino vamos a ir habilitando los temas a medida que los vayamos viendo, para que tampoco Pero tengan de concretamente, golpe Lautaro, todo el material. concretamente, Lautaro, cuando revisás, entra al aula y cuando veas el foro de grupos habilitado, ahí subís la propuesta que tienen ustedes. ¿Sí? Bueno, profe, gracias. Bueno, y otra nos de las despedimos. cosas, para que no se ilusionen tanto, las clases de 10:30 a 12:30. Hoy es un caso excepcional que es la primera clase. Sí, a veces nos quedamos un poco cortitos, depende del tema, a veces hay que apurar un poco o tomarse algún minutito más. Pero bueno, excepto para los que ya convinimos que se queden aquí a resolver alguna cuestión particular, nos despedimos del resto. Nos vemos el viernes que viene. Buen fin de semana, espero que hayan tenido una buena primera semana de clase. Gracias, igualmente. Buen fin de... Chao, profe, saludos. Chao, buen fin Chao, de. saludos. Fin de- Chao, saludos. Chao, profe.